Pastor, ¿qué es un apóstol? Bueno, sí, recuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, en la transliteración, la palabra apóstol viene del griego apóstolo. Correcto, sí. Que significa delegado especial del Evangelio, oficialmente del Evangelio. Viene ahí dos palabras, cuando vienen, se compone de la raíz apos y estoyo. Cuando tú analizas la raíz es, por ejemplo, estoyo es poner aparte de algo que está cercano. Escoger para algo grupo, especial. Sí, para algo especial. Pastor, parece que usted está aprendiendo un poco de griego con el pastor Macridis. Yo no he aprendido absolutamente nada. No, eso se pega, eso se pega. Sí. Además, yo creo que precisamente cada quien que está analizando, estudiando las palabras, debe buscar las raíces. Las raíces de porque precisamente, hermanos, hay mucha confusión en cuando el verdadero y el genuino se entienden cosas diferentes si no se estudia. Apostolado. Entonces uno dice, no, pero apóstoles, y de repente tenemos una confusión que tenemos que aclararla esta noche aquí en Recta Final en cuanto el verdadero apostolado. Y quiero decirles, precisamente apoyar lo que el hermano José Rodríguez está diciendo, el pastor José Rodríguez, que es un enviado, ¿cierto, José? Sí, para algo muy específico y algo que está en función con una base de un encuentro con Cristo. Lógico. Me estaba explicando algo, esto es importante para que lo resaltamos. Estaba diciendo que la base del apóstol, ¿cuál es? La base del apóstol es precisamente que haya estado personalmente con Cristo. Perfectamente. Es una de las bases, porque fíjate que cuando Jesús, en Mateo 5, habla que cuando Jesús subió al monte, sí. Vinieron a sus discípulos y él les enseñaba. Entonces ya en Lucas capítulo 6, de verso 13 en adelante, verso 12, él habla, dice que él pasó la noche orando, en Lucas 11, y dice que cuando pasó la noche orando, escogió de ese grupo de sus discípulos a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Es decir, que de ese grupo él entresacó a 12 y le llamó apóstoles. No era que eran todos apóstoles. Y en esencia, quiero decirle que también Jesús es un enviado. O sea, Jesús directamente en esta base de unidad con el Padre es un enviado. Se llama el enviado, es el ungido. Y podemos decirlo en cierta forma que primeramente Jesús está operando como un apóstol, como un profeta, como un apóstol, aunque es el Mesías Jesús, es el Cristo, ¿cierto? Sí, pero fíjate que Jesucristo nunca se llamó apóstol. No, él se llamó maestro, él se llamó pastor. Perfecto. El buen pastor, pero Jesús nunca se llamó apóstol. Sí. Pastor, ¿cuál fue la función de los apóstoles en la iglesia primitiva? Pero yo quiero, Gregorio Macridis, ver que vamos a ver un video que tenemos primeramente para que esta pregunta, después del video, usted la conteste. Adelante, señor director. No llevéis más que un bastón, ni equipaje, ni comida, ni dinero. Cuando lleguéis a un pueblo, quedaos con quien sea digno de acogeros. Como ovejas entre lobos. Sed sabios como las serpientes y mansos como las palomas. A todos aquellos que se negaron por causa de Cristo, se entregaron, no observaron su conveniencia, solo escucharon a su llamado. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Dios les prepara una morada donde darán descanso a su alma. Todos aquellos que se negaron por causa de Cristo,
se entregaron, no observaron su conveniencia, solo escucharon a su llamado. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Hemos vencido, por la sangre del Cordero, la palabra del Señor. Hemos vencido. Buscando por toda Latinoamérica hombres y mujeres que estén realmente comprometidos con él, gente que esté dispuesta a vivir vidas de integridad sin importar las consecuencias, hombres como Jim Elliot, el misionero norteamericano que derramara su vida en las junglas del Ecuador por amor a la causa de Cristo. No es que quiera dejar lo que yo quiero, sino es que quiero servir a quien adoro, a quien es dueño de todo lo que veo, a quien es rey, Señor de mis sueños. Es difícil para ti entender cuando yo te digo que por Dios estoy dispuesto a dejarlo todo. Padre, permite que salga de esta tierra, de esta cultura, amigos y futuro. Me comprometa con él cada mañana a ser un hombre de palabra más maduro. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es que no sufra contigo la tristeza de sentirme un hombre empobrecido, ni que me sienta frustrado ni herido, porque las cosas no van como quisiera. Dios nos ha pedido que hagamos un sacrificio, obedeciendo su palabra cada día. Comprometidos a dejarlo todo, inclusive los negocios de la vida. Dame tu mano y toma tú la mía, que la misión, querido amor, nos desafía. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. The violence being acted out on the South Pacific island of Erromango is an event people here can't forget. John Williams, the first missionary to reach these shores, was killed and eaten by cannibals in 1839. His descendants have retraced his steps. For a reconciliation the islanders hope will mark a new beginning. John Williams was the most faithful in the South Seas, but his arrival at Erromango was badly timed. Just days before, European traders had killed islanders. John Williams and his fellow missionary Harris were seen as a threat. It was a Royal Navy ship in February afterwards who went back to the island, and the islanders then said, yes, that they had killed and eaten both Harris and Williams. In the years since the missionaries' murders, the islands have become very Christianized. The
people here feel a strong sense of guilt. Some believe Erromango has been under a curse. They've invited Williams' family descendants from around the world to ask for their forgiveness. Bueno, señores, ahí estábamos viendo, pastor, este video interesantísimo, con mucha ilustración de lo que ha sido en este recorrer del tiempo de los apóstoles y de gente que en realidad se fueron a dar la vida por la verdadera misión de Jesucristo. Los genuinos misioneros. Los genuinos ¿cierto? misioneros, pastor. Pastor, entonces la pregunta que quedó en el aire fue la siguiente: ¿cuáles fueron los apóstoles en la iglesia primitiva? Sería cuál fue la función. La función, perdón. ¿Cuál es la función? La función de los primeros apóstoles. Amén, así es. En Efesios 2:20, yo quiero aclarar esto. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando vamos más adelante, en la misma carta de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Obviamente vemos que los apóstoles han recibido el fundamento único y exclusivo para sobreedificar en la piedra angular. O sea, ellos tienen una función muy determinada en cuanto a lo doctrinal. Son los 12, y agregando también al apóstol Pablo como apóstol de los gentiles, son ellos que están agregando este fundamento, pero no es otro, sino que la misma y directa enseñanza que el mismo Señor Jesucristo le ha enseñado para que ellos la cumplen. Los apóstoles funcionaron como testigos. O sea, aparte de toda esta enseñanza y doctrina, ellos vienen a ser el testimonio de la extensión de Jesucristo en la vida de cada uno de ellos a través del Espíritu Santo. Quiero leerles esas dos porciones porque lo que vamos a hallar hoy es algo bueno, es algo que se está desenmascarando en cuanto al nuevo movimiento apostólico. Vamos a hablar de esto al final. Quédense ahí porque es muy importante, tenemos videos muy buenos. Primera de Corintios capítulo 4 versículos 6 y 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Miren la posición, la humillación que tienen los primeros apóstoles. Ellos dicen que están exhibidos como postreros, no como algo de lujo. Algo como que es totalmente humillado, amenguado, para que Cristo evidencia que está presente y resucitado en la vida de cada uno de ellos. Como ascendenciados a muerte. Esto es lo importante. Porque Cristo debe estar en vidas que han sido amenguadas para que la vida de la resurrección sea vista no en el poder de cada uno de ellos, sino en el poder de esta vida eterna que está en Cristo Jesús. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué función? ¿Qué exposición? Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 a 3 dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿escucharon? Lo que hemos oído directamente. Mira la función de esos apóstoles. Por esto me gusta que tú estás aclarando, José, que la conexión es directamente de un apostolado ¿con quién? Con el ungido, con el verdadero ungido. El ungido es Él. Entonces, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, esto dice Juan, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. Entonces eso indica que realmente para ser apóstol generalmente tenía que ser unos requisitos directos, personalmente llamado por Jesús. Así es. Haber estado con él. Cuando tú analizas Hechos, el capítulo 1,
del libro de los Hechos, cuando Jesús fue trasladado, que fue llevado al cielo, dice la palabra, tú sabes que Judas muere, se suicida. Y cuando quedan los 11 que se reúnen en el aposento alto, dice que Pedro se pone en pie y dice que había una profecía y que tenía otro que tomar su oficio. Ahora bien, cuando ellos deciden buscar a otra persona para que sustituya el apostolado de Judas, ellos tenían una característica, dice, es necesario, en otra palabra, tenían que cumplir este requisito, tenía una necesidad que de estos hombres que han estado junto con nosotros, oiga bien, tremendo, es decir, que tenían que estar junto con ellos, dice, todo el tiempo, no uno que tuvo un tiempecito, sí, no, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea, en otra palabra, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. No era cualquier persona. Primero tenía que haber empezado. Y habían varios discípulos, ¿cierto? Claro. Habían 70, habían 120, habían más. Pero cuando estaba Magdalena también allá como una mujer discípula, había mujeres, habían hombres, pero el Señor escogió específicamente un grupo que se llama que escogido. Pero los escogió, ¿cierto? Fíjate, Gregory, que cuando él, antes de él seleccionar a esos 12, si tú analizas Lucas capítulo 6 en el verso 12 y 13, sí, dice que él pasó la noche entera orando. Y después que pasó la noche entera orando, seleccionó, dice, a 12 para que tuvieran con él, a los cuales llamó apóstoles. Y qué importante que sean 12, no eran 13, ni 14, ni 16. Acuérdate que esos 12 representaban las 12 tribus de Israel. Tremendo esto, o sea, está matemáticamente una elección absoluta, ¿cierto? Eso no es cualquier cosa, eso no fue tirado hacia el azar. Saben, yo estoy gozoso cada vez que yo me encuentro con hermanos y pastores que están bien definidos doctrinalmente. Estamos hablando allá en la sala que estamos en tiempos que son totalmente, Nazario, peligrosos, difíciles. Y viene también una separación, por lo cual, o es así como está, como algunos están explicando, o es como dice la Biblia. Y hoy yo quiero que estén bien concentrados lo que vamos a exponer. Yo quiero dar una aclaración, una declaración, que cuando hablamos que en el gobierno de Mesías Jesús va a estar el grupo de los apóstoles, es única y exclusivamente ¿quiénes? Los 12 apóstoles que van a estar en el trono, por lo cual ellos van a participar en algo que en Mateo 19:28 dice, ustedes